Abra su Biblia en Isaías 46, del 9 al 11. Isaías 46, del 9 al 11. En esta, ¿cierto? Nueva, eh, digámoslo así, temática de estos devocionales que tenemos los miércoles, quiero hablar acerca de algo que es importantísimo. Algo estuvimos viendo sobre la santidad de Dios y ahora quiero ver algo sobre la soberanía de Dios. Quizás esto es una introducción, no quiero extenderme, quiero, ¿cierto?, poder ver algunas cosas que son trascendentales y que estoy seguro nos van a servir en este tiempo para que recordemos quién es nuestro Dios, a quién servimos y, por supuesto, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de él. La expresión, hermanos, la soberanía de Dios no siempre se entiende como la palabra del Señor lo enseña. En general, las personas tienen un concepto básicamente superficial a veces, y tristemente a veces la iglesia, muchas personas desconocen este concepto que está claramente en todas las páginas de las Escrituras. Sin embargo, como ya se ha dicho, ¿cierto? La Biblia presenta la soberanía de Dios en todas sus páginas. De una u otra manera, la soberanía de Dios se ve en el Antiguo Testamento y también, por supuesto, en el Nuevo, en los relatos, ¿cierto?, descriptivos del Antiguo Testamento, pero también en declaraciones que son claramente, ¿cierto?, dogmáticas, prescriptivas, ¿cierto?, como se dice habitualmente, y que nos enseñan acerca de la soberanía de Dios. Ahora, una buena pregunta es, ¿cierto?, ¿quién ordena actualmente los asuntos de la tierra? ¿Es Dios o es el diablo? Muchas veces puede sorprender ciertos conocimientos, entre comillas, digo, no entiendan todavía eh, no entiendan, ¿cierto?, quién es realmente el que está en control de todo lo que sucede. Por otro lado, ¿Dios está limitado por la voluntad del hombre? En este caso, su libre albedrío. Es una cuestión que se ha discutido históricamente aún dentro de lo que es la teología. Y algunos, ¿cierto?, que insisten en que el hombre tiene cierta libertad, o más que cierta libertad, tienen el poder de poder, ¿cierto?, tomar decisiones, no solamente en lo contingente, sino también en lo espiritual. Y esto es importante, por supuesto, tenerlo en cuenta. La historia también ha dejado ver de la teología. Por eso, ¿realmente Dios está limitado por la voluntad del hombre? Otra pregunta importante. ¿Determina Dios todo lo que sucederá o depende de lo que el hombre está haciendo? Increíblemente a veces nos encontramos con esta idea, ¿cierto? Las personas tienen un concepto de Dios bastante deficiente y de hecho para nada escritural. Por eso la pregunta evidentemente está apuntando hacia ello. ¿Determina Dios realmente lo que sucederá o está esperando también que el hombre haga una u otra cosa para que él pueda arreglar el asunto? Por otro lado, ¿cuáles son las implicancias de la soberanía? Como dije, esto es solamente una introducción, es un devocional y quiero que veamos este pasaje que es muy, muy interesante en el libro de Isaías 46, 9 al 11. El punto es, entonces, la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Leamos ahí, usted puede seguir en su Biblia el pasaje y le vamos a dar lectura, lo voy a leer, y pongamos atención porque simplemente quiero extraer de estos versículos 6 conceptos, ¿cierto?, que se derivan de la soberanía de Dios como definición. Si hablamos de la soberanía de Dios, ¿qué se entiende? Hay muchos pasajes que podríamos tomar, pero me parece muy interesante este en especial. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías escribe, ¿cierto?, en un contexto en donde Israel evidentemente está decayendo como nación, está perdiendo su soberanía, entre comillas, ¿cierto?,
su soberanía política o geopolítica, y muchos de ellos ya están rumbo a Babilonia. Aún así, el Señor revela muchas profecías en este libro, y de hecho, este pasaje en especial, en cierto sentido, resume, por un lado, lo que Dios está haciendo. Isaías quiere subrayar el hecho de que no hay nada o no existe nada, ¿cierto?, que esté quebrantando los planes de Dios. Por eso que él vuelve a recalcarle, y de hecho si ustedes leen el contexto, está hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo que básicamente ha abandonado la ley de Dios. Por eso el texto dice de la siguiente manera, y lo leo nuevamente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Ahora, hermanos, ¿qué se desprenden, cierto, de este versículo o de estos versículos? Y aquí, evidentemente, hay 6 cosas que quiero que podamos concluir, que también nos ayudan un poco a definir lo que se refiere con la soberanía de Dios. El primer punto es el siguiente: decir que Dios es soberano implica la idea, ¿cierto?, de que no existe el ateísmo, el politeísmo, como tampoco el deísmo. ¿Cuál es la razón? El autor Isaías, ¿cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque yo soy Dios. No es que no exista alguien, hay un Dios. Y dice el texto, y no hay otro Dios, ¿cierto? Eso significa que todos los demás son falsos dioses. Y por otro lado, y nada hay semejante a mí o que se pueda comparar. ¿Qué es lo que notamos aquí? Y de hecho el mismo texto está definiendo quién es Dios. Vuelvo a decir que Dios es soberano, y eso está en mi boca, está en su boca si usted ha creído, por supuesto, en el único Dios verdadero, implica implícitamente la idea de que en realidad no existe algo tal como el ateísmo. Eso es simplemente una expresión, una reacción, ¿cierto?, hipócrita, el ignorar que existe un creador. Mucho menos el politeísmo, que existen muchos dioses, como es la crítica de algunos ateos, que engloban, ¿cierto?, dentro de sus críticas al Dios de las Escrituras como un Dios más. Sin embargo, eso no existe de acuerdo a la Escritura. Además, tampoco existe el deísmo, ¿cierto? Esta idea de que si pudiera haber algún ser superior que a lo mejor echó a andar este mundo y se fue. Eso en cierto sentido es también una forma hipócrita de ignorar el teísmo. ¿Qué es el teísmo? La creencia en un Dios que se revela. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor en este caso? Y de hecho nos ayuda un poco a definir. Cuando hablamos nosotros, hermanos, ¿cierto? O cuando decimos que Dios es soberano, estamos implicando en esta declaración la idea que no existe realmente argumentos para el ateísmo, ni mucho menos para el politeísmo, ni tampoco para el deísmo, ¿cierto? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahí está la declaración y la respuesta radical de las razones en este sentido. Segundo, decir que Dios es soberano, hermanos, implica la idea de que no existe el fatalismo, ni tenemos una esperanza escatológica humana. Él ha dicho, ¿cierto? Anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Vuelvo a repetir. Decir que Dios es soberano implica la idea de que no existe el fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es una idea, ¿cierto?, que nace de hecho muy antigua, que dice que en realidad el destino no sabemos qué va a ser, así que divirtámonos, ¿cierto? Ahí obviamente algunas personas, ¿cierto?, postularon esto del egocentrismo radical, de decir, bueno, no sabemos si existe la vida después, así que divirtámonos mientras tanto esto dure. Pero el fatalismo va un poco más allá. Señala que estamos perdidos, que no hay esperanza, que en realidad este mundo está, ¿cierto?, directo a la destrucción, y que en realidad no sabemos lo que va a pasar. Hermanos, decir que Dios es soberano implica además la idea que no existe algo como es el fatalismo, y mucho menos
que no tenemos una esperanza escatológica del futuro radicada en lo que el hombre va a hacer. Si usted se está dando cuenta con lo que está sucediendo en el mundo, cada vez las cosas, ¿cierto?, están poniéndose peor. Las ideas del hombre, ¿cierto?, las maravillosas, entre comillas, ideas del hombre, lo único que han hecho, ¿cierto?, es justamente demostrar que sus ideas, por supuesto, devienen en destrucción, devienen en la pérdida, en cierto sentido, de la verdadera esperanza que tenemos los creyentes. Por eso, cuando nosotros leemos este gran pasaje, decir que Dios es soberano también implica la idea de que no existe, hermanos, el fatalismo, ni tenemos una esperanza escatológica, porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Usted y yo no tenemos, ¿cierto?, razón de estar perdidos, no tenemos razón de decir todo está mal, todo va a estar, ¿cierto?, vueltos de cabeza, no tenemos esperanza. No. Dios ha anunciado el porvenir claramente en su palabra y lo ha hecho, dice el texto, desde el principio, aún desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Y qué Dios ha declarado? ¿Qué es lo que va a venir, hermanos? Cuando vamos a la palabra profética, notamos que una de las cosas que va a venir es su reino, ¿cierto?, eterno, terrenal. Y posteriormente, por supuesto, su reino eterno, espiritual, posterior. Por lo tanto, si usted y yo entendemos esto, claramente no vamos a tener una desesperanza, ni mucho menos una esperanza humana en lo que el hombre puede hacer. Tercero, decir que Dios es soberano, de acuerdo a este gran pasaje, implica comprender que uno propone, pero Dios es el que dispone. Proverbios 16:1. Pues es su voluntad la que prevalecerá, no la de los hombres. Y recalca Dios, mi consejo, ¿cierto? Y que básicamente en el texto hebreo quiere decir, mi plan permanecerá y haré todo lo que me dejen hacer. ¿Dice eso el texto? No. Dice, y haré todo lo que yo quiero. ¿Quién es el que hace todo lo que quiere? ¿Quién es el que hace todo lo que ha planeado? Es Dios. Por eso, evidentemente, decir que Dios es soberano implica comprender que usted y yo podemos, ¿cierto?, idear planes, podemos proponer ciertas cosas, pero finalmente es Dios el que da respuesta, el que contesta la oración y el que también nos lleva por caminos, ¿cierto?, que son de bendición sin duda, pero a veces también nos ayudan en nuestra formación. Decir, vuelvo a repetir, que Dios es soberano implica la comprensión que uno, hermano, propone muchas cosas, pero finalmente que solamente Dios es el que dispone. Ahora, como cuarta cosa, ¿cierto? También quiero mencionar, como cuarta cosa, lo siguiente. Decir que Dios es soberano implica que no existe algo como panteísmo ni algo así como la madre naturaleza. Seguramente usted lo ha escuchado muchas veces cuando periodistas, personas en televisión tratan de ignorar que hay un creador. Hermanos, Dios es el creador y Él tiene la potestad sobre su creación. Por eso Él dice en esta expresión, yo llamo también desde el oriente al ave, la idea ahí también podría ser el ave de mi consejo. ¿Qué quiere decir eso? Mi plan. Eso es la idea. Ahora, por otro lado, es importante también destacar que cuando Dios dice, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que Dios es soberano, esto implica, vuelvo a repetir, que no existe algo como el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Pensar de que la naturaleza misma es la que, ¿cierto?, ha dado, en este caso, a luz todo lo que hay, que ella es, ¿cierto?, la expresión, en un cierto sentido, la madre naturaleza, la que da vida a la naturaleza. En el fondo eso es una negación, por supuesto, de la soberanía de Dios. Vuelvo a repetir. ¿Cómo notamos esto, hermanos, en el texto? En esta expresión, cuando dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo, lo cual nos lleva al quinto punto.
La soberanía de Dios y la idea de la frase que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, implica, hermanos, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según la voluntad en el ejército, ¿cierto?, del cielo, su voluntad, y también en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿De quién son estas palabras? Son las palabras de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 35. Él llega a comprender, después que Dios trató con él, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No hay algo así como un libre albedrío que Dios no pueda, entre comillas, ¿cierto? Que Dios no pueda cambiar. Él hace, de acuerdo a Daniel, según su voluntad, no solamente en las criaturas del cielo, ángeles, sino también en los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? Vuelvo a repetir, la soberanía de Dios, ¿cierto? Y la idea de la frase que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, implica que finalmente todos nosotros, hermanos, estamos bajo su soberanía. La palabra consejo también tiene la idea de determinación, tiene la idea de plan. Si Dios desea usarme, no me va a pedir permiso, Él impone su voluntad. Por supuesto, eso no es coacción. Recuerden el caso de Edras, el rey Ciro. ¿Cómo es que Ciro en determinado momento se levanta en la mañana y dice, wow, necesito hacer un decreto para que los hijos de Dios, en este caso los hebreos, vuelvan a su tierra y empiecen a construir no solamente la ciudad, sino el templo, las murallas? ¿De dónde surgió eso? Bueno, Dios fue el que despertó el espíritu de Ciro, como dice Edras también. Sexto, la soberanía de Dios, hermanos, implica que todo lo que Dios ha hablado, lo hará. Vendrá tarde o temprano, porque su palabra es irrevocable. Y Dios mismo dice y recalca, yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, hermanos, para terminar esta reflexión, y en primer lugar para entender, ¿cierto?, la definición de soberanía que de ese mismo texto nos está señalando. ¿Qué quiere decir para nosotros que Dios sea soberano entonces? ¿Qué o cuáles son las implicancias para usted y para mí? Que creemos sin duda en el Señor y en su palabra. Déjeme resumirlo con la siguiente frase. Decir que Dios es soberano implica declarar que solo Dios es omnipotente y todopoderoso sobre los cielos y la tierra y todo lo creado. Implica la triple verdad escritural de que solo Dios es Señor de señores, ¿cierto? Que solo Dios es Rey de reyes, que solo Dios es absolutamente autónomo e infalible. Pero también implica que solo a Él debemos toda alabanza y adoración. Por eso, déjeme terminar con 3 cosas que debemos recordar. Esto para nada debería, ¿cierto?, sugerir al creyente vivir como si Dios no existiese. Más bien, eso sería la actitud de alguien que no tiene idea de quién es Dios. Por otro lado, hermanos, el hecho de que Dios sea soberano, por supuesto, debe llevarnos a una adoración al Señor con todo lo que somos, pero también con temor reverente, lo que veíamos el otro día. Sin embargo, ese temor no tiene que ver con ese miedo, ¿cierto?, que muchas veces se malentiende. El temor reverente implica que confiamos en el Señor. Y eso yo quiero recalcar en el día de hoy. La soberanía de Dios, hermano, me enseña a mí y a usted que mi confianza debe estar en quien, por supuesto, tiene el control y jamás lo ha perdido. Él es soberano, nada se escapa justamente a sus planes. Como hemos visto en este resumen breve, ¿cierto?, de lo que es la definición propia que la Escritura arroja acerca de Dios, nos lleva a confiar totalmente en el Señor. Y eso, por supuesto, debería traer en nosotros una tranquilidad. Cuando yo terminaba de escribir este devocional,
concluía y decía, qué tremendo es tener un Dios soberano, porque eso realmente me ayuda a mí a confiar en el Señor. Estamos viviendo en este tiempo tan dificultoso, ¿cierto? Un tiempo que, ¿no?, en cierto sentido ha traído ciertos grandes sufrimientos también. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios es el soberano. Usted y yo no vamos a dar un respiro más a menos que Dios lo permita. Por eso es importante, ¿cierto?, entender esta doctrina, esta tremenda doctrina acerca de la soberanía de Dios. Cuando la entendemos, no hay, por supuesto, angustia, no debería haber angustia, sino todo lo contrario, tranquilidad y confianza. ¿Por qué razón? Es porque usted y yo estamos en las manos del Señor. Por eso decía un predicador, ¿cierto?, muy conocido, el pastor MacArthur, que muchas veces las angustias surgen por una mala comprensión de la providencia de Dios y, por supuesto, de la soberanía del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender esta tremenda verdad, porque esto es lo mejor que, evidentemente, podemos nosotros aplicar a nuestras vidas para estar tranquilos, confiados en el Señor y, por supuesto, también vivir en temor para Él.